Tenemos apps en los teléfonos móviles casi para todo. Revisen un momento a ver qué apps tienen en su dispositivo móvil. Bueno, pues, ¿y si les digo que una de esas apps puede servirnos para salvar una vida? Estoy hablando de una app mundial de primeros auxilios que mañana, con motivo del Día Mundial de los Primeros Auxilios, va a lanzar Cruz Roja, y de la que vamos a hablar, pero sobre todo a la que le vamos a pedir consejos sobre esos primeros auxilios a José María López, que es formador de primeros auxilios en Cruz Roja. José María López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia, ¿cómo estás? Pues encantada de hablar contigo, porque a veces que, mira, tenemos apps muy chorras en el teléfono, así que hay que buscar alguna que sea tan útil como esta que va a lanzar Cruz Roja sobre primeros auxilios, porque, bueno, es muy repetido, pero por repetido que no quede. Qué necesario sería que todos tuviésemos esos conocimientos en un momento que puede ser la vida o la muerte, ¿no? Efectivamente. Sí, porque, como bien dices, el tiempo es muy justo. Y muchas veces cuando se presenta, pues hay que tenerlo claro para intentar actuar de la mejor manera posible los minutos iniciales, que son los más importantes. Bueno, como decimos, esa app mundial de primeros auxilios que va a lanzar el Centro Mundial de Referencia de Primeros Auxilios de Cruz Roja, bueno, que va a tener pues todo contenido útil, consejos, va a darnos pues paso a paso lo que tenemos que hacer en una situación, en otra. Además, también va a haber la funcionalidad de enviar mensajes de alerta a usuarios. Bueno, como decimos, va a facilitar mucho la acción en esos minutos, pero lo que facilita mucho la acción es también que tengamos integrados casi de forma automática algunos conceptos. Así que le voy a pedir a José María que nos dé alguno de esos consejos. Lo primero que tenemos que hacer, porque supongo que primero habrá que saber qué está pasando, ¿no? ¿Cómo evaluamos una situación de emergencia? Efectivamente, Sonia. Cuando se presenta una situación de este tipo, el problema es que nadie está preparado para una situación de este tipo, porque es que se te presenta en cualquier momento. Nadie no se lo espera, claro. Requiere un escenario determinado ni un momento en concreto. En cualquier momento se te presenta. ¿Y qué pasa? Pues que el 98% de las veces te pilla desprevenido y te pilla sin recursos. Con lo cual, lo que tenemos que hacer en ese caso, lo primero es protocolizar. Es protocolizar y, como bien dices tú, saber qué está pasando. Entonces, ahí lo que se aconseja y lo que ahora mismo está vigente es que lo primero que tenemos que efectuar es una conducta que se llama una conducta PAS, que son 3 puntos. Aparte es un acrónimo muy sencillo de recordar, la palabra PAS, no es compleja, pero lo que nos marca es un orden a seguir, es un protocolo de actuación para que no haya ningún problema en la intervención y la intervención esté guiada de principio a fin, hasta que se incorporen los servicios de emergencia, que son los que ya se hacen cargo de la situación. Entonces, estas siglas PAS significa, lo primero es proteger el lugar de la intervención. Una vez que hemos protegido el lugar de la intervención, el siguiente paso, que sería alertar o avisar también a los servicios de emergencia, dirigiéndonos al 112, pues diciéndoles qué es lo que ha sucedido y dónde, los recursos que necesitamos, y siempre pues intentar darles la localización lo más exacta posible para que el tiempo se demore lo menos posible y la intervención se pueda llevar con la mayor celeridad. Y una vez que ya hemos protegido y hemos alertado, pues ya pasaríamos el último punto a socorrer, que ya sería pues socorrer a la víctima, a las víctimas, las personas que hubiera, hasta que ya se incorporasen los servicios de emergencia y ya tomarían ellos los mandos de la situación. PAS, proteger el lugar, alertar y socorrer, que nos lo grabemos a fuego, ese acrónimo, para saber lo primero que tenemos que hacer general en una situación como esta, que luego pues es un amplio abanico de situaciones las que pueden acontecer, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de dificultades respiratorias y asfixia, por ejemplo, que es algo pues que puede... Tú decías que estas situaciones nadie las prevé porque pueden surgir en cualquier momento. Pues imagínate, estamos comiendo y el peque de casa o quien sea se empieza a ahogar. ¿Qué tendríamos que hacer, por ejemplo, en esa situación? Bueno, pues lo primero sería mantener la calma. Sé que eso es lo más complicado de todo. Porque, claro, eso, la teoría la llevamos bien, luego ya en práctica, pero mantener la calma, intentarlo. La llevamos bien. Vale. Pero claro, efectivamente, el primer consejo es mantener la calma, pero eso es lo más difícil y doy fe de ello, ¿eh? Sí, wow, sí. Entonces, pues lo primero, ante todo, atender a esa persona y ver esa dificultad respiratoria, cómo va cursando, es decir, la evolución que va llevando. Si desde un primer momento se produce una obstrucción de vía aérea parcial o una obstrucción de vía aérea total. Cuando hablamos de una obstrucción de vía aérea parcial, estamos hablando que al paciente le está entrando aire,
En mayor o menor medida, pero algo de aire le está entrando. Por ejemplo, una persona que está tosiendo, eso lo consideramos una obstrucción de vía aérea parcial porque está entrando aire. Hay comunicación aérea. Vale. En una obstrucción de vía aérea total, el paciente ni tose ni nada, porque es que ni entra ni sale nada de aire. No puede emitir sonidos, con lo cual ahí hay un problema muy grande también, porque es que no nos puede avisar. No nos puede decir, oye, que me estoy ahogando. No, porque al no poder emitir sonidos no puede hablar. Y eso ya sería la obstrucción de vía aérea total, que es la que máxima urgencia requiere en este caso. Entonces, lo primero que deberíamos de hacer es pues incorporar a esa persona, animarla a toser al principio, animarla a toser, para a ver si de esa forma puede desobstruir esa vía respiratoria. Luego, si no, sería aplicar, porque siempre se dice, damos golpes, no damos golpes, damos golpes. Pero los golpes hay que darlos en un sitio en concreto y de una manera determinada. No podemos hacerlo de cualquier forma. Entonces, una referencia anatómica sería la parte posterior de la espalda, justo en las clavículas, por eso lo llamamos la línea interescapular, porque están las clavículas, las escápulas, los omóplatos. Sí. Ahí trazaríamos una línea imaginaria y en el centro, con el talón de la mano, ahí aplicaríamos esos golpes. Pero daríamos los golpes con una secuencia, daríamos un golpe, miraríamos, un segundo golpe, así hasta 5 golpes, a ver si se soluciona el problema. Y si vemos que eso no se soluciona, entonces ya tendríamos que pasar a la última parte de la maniobra, que es la más agresiva, que es lo que se denomina la maniobra de Heimlich, más conocida en el mundo de la emergencia por maniobra de Heimlich, que son compresiones abdominales. Que lo que se hace es buscar el punto de referencia, es justo debajo del esternón, al final donde acaba, ahí hay un cartílago que se llama el apéndice sifoides o la apófisis sifoides, y ahí es donde tendríamos que colocar nuestra mano y hacer unas compresiones hacia adentro y hacia arriba. Es decir, no sería un golpe directo, no sería un golpe, no hace falta fuerza, lo que se necesita ahí es técnica. Entonces haríamos otras 5 compresiones ascendiendo hacia arriba, porque la finalidad que tienen esas compresiones es, lo primero, vaciar de aire los pulmones. Todo ese aire residual que tenemos en los pulmones va a salir hacia afuera. Y lo segundo, esas compresiones van a hacer que el diafragma ascienda, se crea una corriente de aire y cualquier objeto que haya en su camino va a salir hacia afuera, va a salir disparado. Pero por eso también, cada vez que hacemos una compresión, miramos también. Y luego es cuestión de ir alternando los 5 golpes interescapulares y las 5 compresiones abdominales. 5, 5, 5, 5, hasta que el objeto caiga o... en este caso, hasta que el paciente ya, si lleva mucho tiempo con esa obstrucción de vía aérea, pues pueda avanzar ya hacia otra patología más compleja. Bueno, como vemos, son todo claves muy básicas, muy fáciles, pero que hay que tener en mente. 5, dónde, en qué situación, y para todo ello, bueno, pues Cruz Roja en esta situación y muchas otras que se nos puedan ocurrir y las que no se nos puedan ocurrir, pues quemaduras, ataques de pánico, pérdidas de conciencia, picaduras, pues para todo ello vamos a tener esa app mundial de primeros auxilios que va a lanzar Cruz Roja con motivo de ese día que se celebra mañana. Así que te felicito por mañana el Día Mundial de los Primeros Auxilios, José María. Y oye, me quedo pendiente con muchísimas preguntas. Te tengo que tener yo más a menudo para que me enseñes a actuar en situaciones como esta de emergencia. Muchísimas gracias. Lo que necesites. Muchas gracias, José María López, que es formador de Primeros Auxilios de Cruz Roja. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo, Sonia. Gracias a ti. Adiós.